Sin embargo, me acuerdo que en algún momento les mencioné que si por aquellos días que por a manera de que ustedes estudien, vamos un fin de semana. No Según mis cálculos, contenido. según mis cálculos, si logramos avanzar bastante, igual les voy a dejar un trabajo de investigación, se los voy a dejar el día lunes, ya cuando tengan los parámetros, para como un adelanto a que ustedes investiguen la unidad 6. Prácticamente ahorita nos queda únicamente el manejo de Constitución. Les voy a dar los artículos para la lectura y pues ustedes van a realizar un trabajo porque ya no tenemos tiempo, ya el examen lo tenemos el 25 de mayo. Estamos prácticamente a 10 días, en 10 solo nos queda esta clase y las otras 2 de la semana que viene para poder finalizar. La semana que viene ya no hay clases, licenciada. El 11, tenemos todavía el lunes. Solo esa sería, licenciada. El lunes y el intermedio que es el miércoles. Ustedes tienen examen el 17. 19. Pero como son entonces finales, solo ya nos no hay queda clases. el 16. Entonces, si realmente, definitivamente vamos a dejar el trabajo para la entrega del día del examen, se lo voy a dejar el lunes para que podamos avanzar. Y la lectura correspondiente de la Constitución. Licenciada. Hacemos lo que más. Ajá. Yo tengo una duda, ¿y los temas, bueno, el examen final va a abarcar todos los temas o únicamente lo que usted nos ha dado, si en dado caso no le da tiempo terminar lo que nos toca para el examen final? Para lo que es el examen final, incluyendo el trabajo, o sea, por eso con la ayuda del trabajo pretendemos terminar el contenido. Ah, ok. Entonces, esta sí va a venir todo. Para el final solo viene el contenido de lo que vimos después del segundo parcial. Ah, muy bien, gracias. Para los que se quedan a retrasada, ahí sí les viene el contenido completo. Que ustedes creo que ya no van a quedar ninguno, ya son bien pocos. Licky, ¿y cuándo nos va a subir notas para más o menos nosotros ver cuánto tenemos? Este fin de semana. Ok, gracias, licenciada. Este fin de semana. Licenciada, disculpe. ¿Sí? ¿Y cuál sería el punteo del examen final? De 20, sí, por eso le digo, estoy terminando de ver los parámetros del trabajo y si es bastante el contenido, va a ser la mitad del parcial. O sea, 15 de trabajo o 15 de examen, o 10 del trabajo y 20 de examen. Ok, gracias, licenciada. Bueno, ok. Empecemos Licenciada, disculpe. Sí, perdone. Fíjese que quisiera agradecerle un par de favores para ver si es posible que pueda ser tomado en cuenta. Tengo entendido que la universidad determina que entre los exámenes finales no hay clases para darle la oportunidad al alumno de que pueda estudiar y preparar sus exámenes finales, sabiendo que muchas veces uno llega a los exámenes finales raspadito y que necesita varios puntos para poder ganar el curso.
de acuerdo a lo del trabajo, esa es disposición suya y nosotros la respetamos y tenemos que acatarla, pero yo quisiera agradecerle que en esta oportunidad usted fuera, digamos, tal vez un poquito más tolerante en el sentido de que el trabajo no vaya a ser a mano, porque al menos en mi caso, yo en estos días tengo un trabajo cargadísimo que no, yo sé que no es problema suyo, pero también me pongo en los zapatos de otros compañeros que puedan estar en la misma situación. Y si nosotros no hacemos el trabajo y el tema va a abarcar también el examen final, nos va a afectar doblemente. Y si fuera a máquina, yo creo que podríamos hacerlo más rápido y de una mejor manera, si en este caso usted pudiera considerarnos, licenciada. Ok, muchas gracias, Juan Francisco. Voy a Sí, tomarlo en claro. cuenta. Voy a tomarlo en cuenta, dadas las circunstancias. Sin embargo, pues, ustedes ya saben de lo que opino de los exámenes en computadora. O sea, es cierto que debemos ir con la virtualidad, sin embargo, he visto trabajos que de verdad, son exactamente idénticos. Vienen hasta las mismas faltas de ortografía, entonces es molesto para uno de catedrático ver las tan similitudes de los trabajos. Sin embargo, pues los que se hacen daños pues son ustedes, ¿no? Voy a tratar de dejar un trabajo que sea así más es como preguntas. Por ejemplo, lo que nos toca ver en el último parcial son los regímenes, que es la última unidad, que son los regímenes. Prácticamente estamos hablando desde el artículo. Desde el artículo, vamos a ver, desde el artículo 223 hasta el 260. 200 hasta el 276. Prácticamente son finalizar el contenido de la Constitución. Ustedes ya pueden empezar. Y las preguntas van a ser como un tipo cuestionario. ¿A quién, cómo está organizado? ¿Cuáles son los regímenes? Pero considero que sí podrían hacerlo de forma manual. Hacer un tipo de cuestionario que no tenga tantas preguntas, ¿verdad? Que sea lo básico y prácticamente que vengan en el examen. Pero voy a tomar en cuenta su observancia. Gracias, licenciada. ¿Alguien más? Bueno, quedamos con el tema de los tratados internacionales. Ese es el tema de hoy, licenciado. El tema de hoy es tratados internacionales y si logramos abarcar, vamos a ver todo lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala. Bueno, para empezar, ¿qué es un tratado? Sabemos que el artículo 46 de la Constitución menciona que en materia de derechos humanos, pues, tiene preeminencia el derecho internacional. Empecemos primero hablando de lo que es un tratado. Un tratado, pues, va siendo prácticamente un acuerdo que existe entre estados, organizaciones internacionales, en las cuales se establecen normas de conducta o cooperación política entre estados. ¿Sí? A través de un tratado se establecen aquellos procedimientos en los cuales se formalizan compromisos internacionales. ¿Sí? Y tiene como requisito que debe ser ratificado por un órgano del Estado. Pero estoy hablando de manera general, o sea, un tratado a nivel general. ¿Sí? Según la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, su artículo 2, su artículo 2, regula la definición de lo que es un tratado. ¿Sí? Un tratado, cita la Convención, que es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre uno o varios estados.
y una o varias organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales, que puede constar ese acuerdo en un instrumento único o en dos instrumentos conexos. ¿Cuál es el fundamento legal? Pues ya les mencionaba el artículo 2 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Licenciada, disculpe, ¿podría repetir esa definición? Okay. Un acuerdo internacional celebrado por escrito entre uno o varios estados y una o varias organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales y que conste ese acuerdo en un instrumento único o en dos instrumentos conexos. ¿Cuál era el fundamento? Disculpe, licenciada. El artículo 2 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Gracias, licenciada. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir, es un tratado. O sea, los tratados al final pues van a ser acuerdos que surjan entre estados u organizaciones internacionales. Cuando hablamos de organizaciones internacionales, pues ya hemos mencionado en su oportunidad las ONGs, la ONU, que son organizaciones internacionales y que en algún momento pueden firmar algún tratado con el Estado de Guatemala. Pero como un tratado forma parte de la legislación guatemalteca. Ustedes se dan cuenta, o sea, Guatemala ha firmado varios tratados, varios convenios, y forman parte de la legislación guatemalteca. ¿Cómo creen ustedes que entra al formar parte del ordenamiento jurídico? Después que es ratificado, licenciada. Sí, por el Estado. Es ratificado por el Estado, ok. Efectivamente, pasa a formar parte de la legislación guatemalteca porque un tratado sea ratificado por un Estado. Es decir, el Estado mismo designa a una o varias personas que van a representarlo, que tengan los plenos poderes para representar al Estado y puedan establecer el pacto o la negociación. ¿Sí? Leen el contenido, lo adoptan. Esas personas deben de tener la competencia para este efecto. ¿Y quién es el encargado de nombrar a esas personas o de celebrar este tipo de tratados? El fundamento está en el artículo 183, inciso K y O. ¿Podría repetir, licenciada, disculpe, el tratado? El fundamento de quién es el encargado para nombrar a las personas representantes con plenos poderes para la negociación está en el artículo 183, inciso K e inciso O de la Constitución Política de la República de Guatemala. En el inciso, en el 183, el artículo 183 regula las funciones del presidente de la República. Todas las funciones del presidente. Dentro de ellas, en el inciso K,
regula que deberá el presidente someter a consideración del Congreso para su aprobación y antes de su ratificación los tratados y convenios de carácter internacional y los contratos y concesiones sobre servicios públicos. ¿Sí? Entonces, el que tiene los plenos poderes de nombrar a las personas o quien debe establecer en la negociación es el presidente de la República, quien también en el inciso O regula que es el encargado de dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución. O sea, es el presidente de la República quien es el encargado de firmar los tratados, negociar con los entes internacionales. ¿Sí? Son funciones. ¿Puede repetir eso, por favor, licenciada? ¿Qué cosa? Son funciones prácticamente del presidente de la República establecer, someter a consideración del Congreso, denunciar un convenio internacional, encargarse de la negociación del un tratado, un convenio o un contrato internacional. ¿Sí? Y luego en el artículo 171. Licenciada, disculpe. ¿Ah? Sí, perdone. Fíjese que a mí se me presenta una duda. Entiendo que la Constitución está facultando al presidente para poder celebrar los contratos y los convenios y para poder signarlos y ratificarlos, pero previo a eso no hay ninguna situación que él tenga que cumplir o un procedimiento o algo para poder ratificar un tratado internacional. O sea, previo a ratificar está la negociación. Entonces el presidente que hace, se va a las reuniones respectivas, ahorita vamos a ver el procedimiento, pero previo a, o sea, que quien tiene el encargado a ir y negociar es el presidente. Él es el que la Constitución le regula, que él debe pactar, negociar, siempre y cuando los beneficios sean al Estado de Guatemala. ¿Mm? A ver, Lubia. ¿Lubia? Licenciado, buenas noches. Ajá. Fíjese Usted que es el del examen, ¿verdad? Sí, no, yo ya le dejé mensaje, pero no creo que no lo ha visto. Si no. Permítame, ahorita se lo voy a trasladar. Ok, licenciado. Maco. Licenciada, en este caso, ¿qué papel juega el ministro de Relaciones Exteriores en función de la negociación específicamente? En función de las negociaciones, ok. Bueno, como les mencioné, el presidente es el encargado de velar por los pactos, convenir. Sin embargo, también tiene las facultades de nombrar a quien corresponde. Puede mandar al abogado o el abogado de la nación, que es el Procurador General de la Nación, o en su defecto el ministro de Relaciones Internacionales. O sea, si bien es cierto, es función del presidente, se va tomando como del ejecutivo mismo. El presidente es el máximo autoridad del organismo ejecutivo y como parte de está el ministro de Relaciones Internacionales. Eso tampoco lo puede hacer solo. Si ya hemos visto, el presidente no actúa solo, siempre refrendado por un consejo, de acuerdo a la materia que representa. En este caso, el ministro de Relaciones Internacionales, pues también puede participar, si es delegado por el presidente, dentro de la negociación de este tipo de pactos o convenios.
Solo denme un minuto, voy a dejarle el examen al compañero. ¿Cuál es su nombre, compañero? Brian Martínez. Así es, licenciada.
Disculpen, compañeros. A partir de ahora, el compañero tiene 1 hora para presentar su examen. Aparecen 2, uno dice examen extraordinario y donde está el documento se creó 2. Entonces, el que tiene el documento es el que tiene que responder. Ok, continuemos. Estábamos entonces que el encargado es el presidente de la República. Luego está el artículo 171. Que ya son atribuciones del Congreso de la República. Que es el encargado, dice, aprobar antes de su ratificación los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional. ¿Sí? Antes de ratificarlo. O sea, primero, cuando hablamos de la aprobación, no es más que el reconocimiento del tratado por parte del Estado y la aceptación como derecho internacional. ¿Sí? A ver, Maco. Licenciada, ¿podríamos asumir que el convenio que hizo Guatemala con Rusia por el tema de las vacunas pudo haber sido una delegación del presidente hacia el ministro de Salud? Sí, pudo haber, en su momento o sea, el encargado siempre va a ser el presidente de la República, pero como parte del Ejecutivo pudo haber delegado, pudo haber presentar a la persona con experiencia o con la debida, ¿cómo le llaman? Con todas las facultades para ello, que tenga conocimiento y experiencia sobre el tema para poder negociar, siempre y cuando esté dentro del organismo ejecutivo. Entonces, no vamos a entrar a ver de tan a fondo un convenio, un tratado, porque esto es materia de derecho internacional. Ustedes lo van a ver cuando ya estén en el 10º como derecho internacional. Pero lo importante es que dentro del procedimiento es primero la negociación. Entre negociar el presidente o la persona que haya delegado sobre el pacto o convenio o contrato internacional, y luego, una vez aprobado, que es el reconocimiento que ellos hacen de aceptarlo como derecho internacional al Estado y como ordenamiento jurídico que va a ingresar, pero previo a, lo aprueba y es el Congreso de la República quien va a ratificar ese convenio. Licenciada, y en este caso, ¿por qué si en la literal I hace referencia también a los convenios? Y en cuanto al numeral 12, dice afecten el dominio de la nación, y en el 3 dice obliguen financieramente al Estado. ¿Por qué es que el Congreso no tuvo que haber ratificado eso? ¿Por el estado de excepción que existía? ¿Cuál, perdón? Sobre la consulta que le hice del tema del convenio de las vacunas. Ajá. ¿Por qué si en la literal I y en el inciso 2 y 3 hacen referencia a las facultades que tenía el Congreso? ¿Por qué el Congreso no tuvo que haber ratificado eso? ¿Pero No, ese es un contrato, un convenio o... pues según lo que yo entiendo era que era un convenio entre los dos países. Entonces, Ajá. si tenía la figura de convenio, en teoría, según lo que usted nos explica, es de que el Congreso sí tuvo que haberlo ratificado. Tuvo que haber ratificado, sí. Okay, pero gracias. en este caso no lo hizo. Usted me... Sí, entonces no sé si es porque intervenía algún tema de estado de excepción o algo por el estilo. En el caso de la emergencia. Uh-huh.
Bueno, en este caso, el procedimiento pues no debió haber variado. O sea, simplemente lo que se requiere, que si se dan cuenta, cuando hablamos de crisis constitucional, cuando esté reunido el Congreso, pues debieron conocerlo de forma inmediata. ¿Sí? O sea, siempre lo tienen que ratificar. No, la misma Constitución establece el procedimiento que previo a aprobarse debe ratificarlo el Congreso de la República. O sea, siempre lo debe conocer. Por cuestiones de emergencia, pues también establece el procedimiento que debe conocerle de manera inmediata, dado la situación de urgencia. En este caso sí tuvo que haber ratificado el Congreso de la República. Gracias, Lic. Es Lubia. Perdón, es Brian, creo. Sí, licenciada, disculpe. Fíjese, licenciada, que yo actualicé mi correo y el clase y no me aparece, o no sé por dónde me lo envió, es que no solo me Está en aparece. claro. Por eso le mencioné que hay uno de que dice solo extraordinario y hay uno que dice examen extraordinario. Donde dice examen extraordinario es donde consta el documento. Ahorita voy a ver, licenciada. Gracias. Ok. Bueno. Entonces, cuando hablamos de ratificación del Congreso de la República, el procedimiento va a ser exactamente como el procedimiento legislativo. Así debe ingresar un convenio o un tratado internacional para poder ser parte del ordenamiento jurídico nacional a través de su ratificación, llevando a cabo el procedimiento legislativo. ¿Y cuál es el procedimiento legislativo? Vamos nuevamente a los artículos que ya hemos en su oportunidad estudiado, desde las lecturas, que se da lectura de los artículos, su aprobación, su ratificación y su publicación hasta entrar en vigencia. El mismo procedimiento debe llevar un tratado internacional. ¿Sí? La pregunta entonces ahora sería, ¿cuál es el valor jurídico que le otorga la Constitución a los convenios y tratados internacionales? O sea, ¿cuál es el alcance jurídico que le da, hablando constitucionalmente? O sea, aquí le estamos prácticamente lo que establece la Constitución. Licenciada, de acuerdo a la Constitución, los tratados internacionales no tienen preeminencia sobre la Constitución, salvo los que son en materia de derechos humanos. Ok. En materia de derechos humanos. Ok. Cuando hablamos de preeminencia, el artículo 46 regula, se establece el principio general que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. ¿Sí? Cuando hablamos de derechos humanos, la Constitución le da preeminencia. ¿Pero qué quiere decir preeminencia? Aquí surgen diferentes puntos de vista. Cuando hablamos de preeminencia, prácticamente le están dando una supremacía sobre la Constitución. ¿Sí? Algunos autores mencionan que el derecho en materia de derechos humanos, el derecho internacional tiene preeminencia. Y preeminencia quiere decir preferencia. Hay algunos autores que mencionan que no. O sea, no puede un tratado internacional estar sobre la Constitución Política de la República de Guatemala, que es la máxima norma jurídica
de un estado. ¿Sí? Si se dan cuenta, la mayoría de convenios o convenciones internacionales afectan siempre o regulan derechos humanos. No hay ninguno que venga y regule alguna otra situación. La mayoría o casi todos regulan lo que son derechos humanos. Entonces, ¿cuál a su parecer sería el punto de vista o sería el valor jurídico que le darían ustedes? A ver. ¿Le darían preeminencia o le darían preferencia sobre el derecho internacional o cómo la pondrían ustedes? A ver, Juan Francisco. Perdón, licenciada, ¿puede repetir la pregunta? ¿Qué valor jurídico le daría a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y la Constitución? ¿Le daría preeminencia? ¿O en qué lugar le pondría? ¿Qué valor jurídico? Fíjese que yo he tratado de estudiar los artículos, algunos, hay un artículo en la Constitución, los números no me los pregunte porque no me los sé de memoria, más el contenido más o menos. Pero hay un artículo que establece que ninguna ley será superior a la Constitución. Hay un principio. ¿Cómo se llama ese principio? Es el principio de... No sé, pero es primacía de la ley. Es supremacía. Supremacía. Primacía de la ley. Entonces, este principio establece que ninguna ley será superior a la Constitución Política de la República. Sin embargo, el artículo que leyó, que creo que es el 46 o 43, establece que en materia de derechos humanos los tratados internacionales tendrán preeminencia. Eso quiere decir que tendrán superioridad o que serán considerados como más altos. Algunos autores, de una manera ecléctica o conciliatoria, colocan los tratados para respetar la primacía de la ley, colocan los tratados en materia internacional en el mismo nivel que la Constitución Política de la República para no generar discusión. Ok, muy bien. Efectivamente. Pero no es para no crear constitución. ¿Ok? Si se acuerdan, nuestra pirámide de Kelsen establece hasta lo más alto, en la cúspide de un ordenamiento jurídico, la ley, la Constitución Política de la República y leyes constitucionales, y así posteriormente ordinarias, reglamentarias, individualizadas. Así es. ¿Sí? Entonces, lo que yo podría decir es que en la práctica, los derechos humanos realmente sí tienen preeminencia sobre las ordenanzas locales, sobre el ordenamiento jurídico nacional, porque el desobedecer la ratificación de uno de esos pactos, eso sí tiene consecuencias muy, muy serias en materia jurídica, económica y de un montón de situaciones para el país de Guatemala. Ok. El valor jurídico, realmente, como les mencionaba, algunos le dan preeminencia y algunos la ponen a la par de la Constitución. Sin embargo, aquellos que lo ponen a la par de la Constitución tienen un fundamento. Y esto es porque la Corte de Constitucionalidad ha establecido en diferentes sentencias un bloque de constitucionalidad. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir ese bloque de constitucionalidad? Que existe un bloque de constitucionalidad que tiene el mismo valor que la Constitución. ¿Sí? Licenciada, perdone. Ajá.
Disculpen, no es con referencia a la clase, pero me estaba diciendo Brian Martínez, el del examen extraordinario, que aún no le aparece el examen. No sé si es el mismo la vez pasada o tiene, usted le va a habilitar otro. No, tiene un examen distinto. Pues aún no le aparece según lo que él me comenta. Está publicado desde las 19:59, está asignado solo a él. No sé por qué razón está, pero está asignado a Brian, no está asignado a Lubia. Aparece tal cual en el Classroom, él aparece. Ya entiendo. Ok, ahora le digo entonces. Bueno. Gracias, feliz noche. Entonces, la Corte de Constitucionalidad también en alguna sentencia ha mencionado que el hecho de que la Constitución haya establecido una supremacía sobre el derecho interno debe entenderse como su reconocimiento en la materia de derechos humanos, pero su jerarquización es la de ingresar al ordenamiento jurídico con carácter ordinario que concuerde con su conjunto, pero nunca con potestad reformadora y menos derogatoria de los preceptos por la eventualidad de entrar en contradicción con normas de la propia Constitución. ¿Qué nos quiere decir esta sentencia? Que si bien es cierto, la Constitución le da preeminencia al derecho internacional, ustedes se recuerdan que yo les mencioné cómo es que ingresa un tratado internacional al ordenamiento jurídico, con el mismo procedimiento legislativo, desde su aprobación hasta su entrada en vigencia. ¿Qué quiere decir esto? Que se utiliza el procedimiento de una ley ordinaria. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir cuando si se dan cuenta, cuando se aprueba, se somete a lecturas? Prácticamente el Congreso de la República tiene que ver y velar porque ese tratado internacional no contraríe la Constitución. O sea, no es que derechos humanos tengan preeminencia. ¿Por qué? Porque un tratado en materia de derechos humanos ingresa al ordenamiento jurídico con el procedimiento de una norma ordinaria. Y al establecer el procedimiento, pues el Congreso de la República debe velar porque no se contraríe la Constitución. El Congreso no puede ratificar un convenio que el presidente ha firmado y es contrario al ordenamiento jurídico. O sea, la base fundamental es la Constitución. Es el máximo, la norma máxima de un Estado. Y que ese convenio no puede venir a contrariar, no puede venir a derogar un artículo de derechos humanos o un artículo constitucional. El organismo legislativo no debe permitirlo, pues él es el que se encarga de ratificarlo. ¿Sí? No puede venir a reformar la Constitución, no puede venir a derogar preceptos que establece la Constitución por aceptarlo internacionalmente. No se puede. Se supone que al establecer o adoptar un convenio, todo eso tiene que analizarse previo a entrar en vigencia. ¿Sí? Por eso es que algunos la ponen debajo de la Constitución. Aquí viene un tercer criterio. Que la ponen debajo de la Constitución, como una norma ordinaria. ¿Sí? O sea, la Constitución política, cuando está el Estado de Guatemala, contiene sus principios de rigidez. ¿Se recuerdan? Nadie puede reformarla, no se puede reformar la Constitución y establece su forma o procedimiento de reforma. O sea, a través de un convenio no se pueden ir a reformar artículos establecidos en la Constitución.
¿sí? Todos estos convenios o tratados internacionales, para que surtan efectos dentro del Estado, debe ser ratificado por el Congreso de la República y su procedimiento es a través de una ley ordinaria, sujeta a los mismos requisitos de formación y sanción. ¿Sí? Entonces, dicho esto, ahora les pregunto, ya tenemos 3 criterios, unos que están a la par, otros que están sobre y otro que está debajo. A ver, ¿qué criterio adoptarían? A ver, ¿quién me da una opinión? A la par de la Constitución, licenciada. Muy bien, a la par. ¿Ok? ¿Alguien más? Para cumplir con la primacía a la par de la Constitución y con la pirámide de Kelsen. Ok, muy bien. ¿Verdad que ya le cambiaron el panorama de cómo ingresa un tratado? Ya no está sobre. Luego, después de esos criterios, como les menciono, hay criterios. Viene la Corte de Constitucionalidad y crea nuevas corrientes a través de criterios jurisprudenciales, o sea, de sentencias emitidas por ella misma, crea lo que es el bloque de constitucionalidad. ¿Sí? Este es un bloque eminentemente procesal, ¿sí? En el cual incluye en ese bloque a la Constitución propiamente dicha, Es Brian, licenciada, pero parece que sí tiene problemas. permítame, compañeros. Es el compañero que se iba a hacer ¿cómo se llama? El examen extraordinario.
Bueno, hoy sí ya, espero que ya podamos continuar. Ok. Estaba en el bloque de constitucionalidad. O sea, para poder establecer estas corrientes, la Corte de Constitucionalidad, a través de sentencias que se refieren eminentemente a este tema, crea lo que es un bloque de constitucionalidad. Y en este bloque hace referencia a aquellas normas y principios que deben estar contemplados dentro de ese bloque. ¿Sí? La sentencia menciona que el bloque de constitucionalidad va a estar compuesto propiamente dicha por la Constitución, la Corte de Constitucionalidad como máximo intérprete de la norma suprema y cuyas decisiones son vinculantes a los poderes públicos, y también incluyen dentro de ese bloque de constitucionalidad los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Sí? Que está la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por eso es que ahora decimos que los derechos humanos o los tratados internacionales pues están a la par de la Constitución, debido a esto que fue incluido en el bloque de constitucionalidad como parte de derecho interno. Están a la par entonces, pero no es, bueno, un tratado no es superior a la Constitución. Exacto, está a la par, no es superior, sino que está a la par y está incluido a la par porque la Corte de Constitucionalidad la incluyó a través de criterios jurisprudenciales dentro del bloque de constitucionalidad. ¿Sí? En conclusión, pues un tratado internacional en materia de derechos humanos
no es de carácter ordinario, pues, aunque ingresa como una ley ordinaria, la Constitución le otorga preeminencia. Tampoco es constitucional, pues no es creada por una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Sí? Pero está a un lado de la Constitución porque la Corte de Constitucionalidad la colocó a través de fallos jurisprudenciales a la par de la Constitución dentro del bloque de constitucionalidad. ¿Ya? Esto es lo que podemos mencionar de tratados internacionales, el valor jurídico que se le ha otorgado, cuál es el fundamento de la definición de tratado. Como les digo, todo lo que es cómo funciona, qué normas, qué materia regula un convenio, todo ello, lo van a ir viendo en derecho internacional. ¿Sí? En materia constitucional, que es lo básico, solo es eminentemente el valor jurídico que se le otorga, si tiene preeminencia o no tiene preeminencia, cómo es que ingresa al Estado de Guatemala y si está incluido en el bloque de constitucionalidad. ¿Sí? Esto es prácticamente lo que tenemos que saber sobre un derecho internacional en materia constitucional. El siguiente tema, si tienen alguna duda o si no cambiamos de tema. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Es que no recuerdo si usted dijo que entonces los tratados internacionales de derechos humanos tienen preeminencia o no tienen preeminencia. ¿Para usted qué es preeminencia? Es como supremacía, preferencia, según lo que nos acaba de explicar. Ok. Les mencioné cuando concluí que un tratado en materia de derechos humanos no es una norma ordinaria. Si bien ingresa al derecho interno con el procedimiento de una ley ordinaria, pero no se le otorga el valor de una norma ordinaria. O sea, tampoco quiere decir que como es norma ordinaria, va debajo de la Constitución. ¿Sí? La misma Constitución le otorga preeminencia, pero no es superior porque no es norma constitucional. O sea, no está creada por una Asamblea Nacional Constituyente. Está a un lado de la Constitución porque la misma Corte de Constitucionalidad la ha incluido a través de fallos jurisprudenciales a la par. Está dentro de un mismo bloque de constitucionalidad que es una herramienta eminentemente procesal. Dentro de ese bloque de constitucionalidad está incluido la Constitución, ¿sí? La Corte de Constitucionalidad como máximo intérprete de la norma suprema y cuyas decisiones en algún momento son vinculantes a los poderes públicos. O sea, las decisiones de la Corte de Constitucionalidad son vinculantes al organismo legislativo, al organismo ejecutivo, al organismo judicial, o sea, todo ciudadano debemos acatar las decisiones o fallos jurisprudenciales. Y también la incluyó los tratados internacionales en materia de derechos humanos. O sea, por eso es que está a la par, porque está dentro de un bloque de constitucionalidad que la Corte de Constitucionalidad a través de fallos ha creado. ¿Sí?
No sé si aún le quedó duda. No, ahí está todo claro, licenciada, gracias. ¿Alguien más? Ujú. ¿Por qué salen a relucir más los tratados internacionales que la Constitución? Pues realmente son cuestiones que los jueces mismos, anteriormente esos pactos y tratados, pues no se aplicaban, solo existían y en fallos no las acataban, simplemente se regían por lo que es la Constitución. Sin embargo, de un tiempo acá viene el control de convencionalidad. ¿Qué quiere decir? Que este es el control de organismos internacionales que ven y están al pendiente de qué convenios son aplicados o no dentro de los mismos estados que los han ratificado. O sea, si son parte del convenio, han ratificado los convenios, ¿por qué no los están aplicando dentro del derecho interno? Y eso es a través del control de convencionalidad, que eso es otro tema. Sin embargo, ahora a través de este control de convencionalidad, pues están tratando de que los convenios sean aplicados dentro de los fallos jurisprudenciales, tanto en la justicia ordinaria como en la justicia constitucional. Sin embargo, como ya se los mencioné, no tratan de diferente materia. O sea, ellos regulan derechos humanos que la propia Constitución ha regulado. O sea, no es más, que le dan una interpretación distinta, pero que no contraría la Constitución. O sea, por eso yo le digo, o sea, al máximo es la Constitución. Sus mandatos, sus preceptos, todos están vigentes y deben aplicar la Constitución. Sin embargo, como les digo, a través del control de convencionalidad, ya viene mucho el auge de ahora aplicar convenios en los fallos, que da la pauta de que sobresale sobre la Constitución. Sin embargo, no es posible. Ya establecimos el procedimiento porque no. Ningún convenio o tratado puede venir y reformar la Constitución o crear nuevas instituciones. Ningún pacto o convenio lo puede hacer. Estos convenios internacionales deben acatar lo que la Constitución regula. No puede crear una norma, una institución novedosa. ¿Sí? Pero como le digo, o sea, para hablar de control de convencionalidad sería como otra materia de derecho constitucional a nivel internacional. Bueno. Bueno. Pasaremos al siguiente tema, que es la Constitución Política de la República de Guatemala. Es un tema que ya hemos tomado en diferentes oportunidades, por eso creo que vamos a ir de manera rápida. Recordemos que la Constitución Política de la República de Guatemala fue promulgada por una Asamblea Nacional Constituyente el 31 de mayo de 1985 y entra en vigencia el 14 de enero de 1986, de acuerdo al artículo 21 de las disposiciones transitorias y finales. ¿Sí? También recordemos que esa misma Asamblea Nacional Constituyente promulga lo que es la ley electoral y de partidos políticos.
que es el decreto 1-85. También crea la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad a través del decreto 1-86. ¿Sí? ¿Se recuerdan ya de eso? Para ir entrando ya en materia. La Constitución que tenemos, nuestra actual Constitución, pues contiene una declaración de principios por las cuales se expresan cuáles fueron los valores que los constituyentes tomaron a la hora de redactar nuestra Constitución. ¿Sí? ¿En dónde se encuentran establecidos estos principios? Están las bases fundamentales que los diputados constituyentes tomaron a la hora de redactar nuestra Constitución. ¿Bien? ¿Nadie? ¿Alguien ha leído su Constitución? ¿O ya me dejaron? ¿Ya se fueron a cenar y sin mí? Ok. Brian. Sí. Están contemplados en el preámbulo. El preámbulo, aunque ustedes no lo crean, es importantísimo su análisis y estudio. No solo los artículos, que ya vienen el artículo 1, 2 y 3 y todos los demás, no. O sea, la Constitución inicia desde el preámbulo. ¿Por qué razón? Porque en ella se fijaron todos los principios fundamentales por los cuales los constituyentes tomaron en cuenta a la hora de redactar la Constitución. ¿Cuáles son esos principios? Mencionan que están afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social. O sea, le está dando prioridad a la persona humana como sujeto y fin del orden social. Reconoce a la familia como génesis primario. Reconoce al Estado como responsable de la promoción del bien común, la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad, paz. O sea, todos ellos están inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural, decididos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos, de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego a derecho. O sea, eso es lo importante, ¿cuáles fueron los principios que la Constitución tomó? Le dio realce a la persona humana, el bien común, el régimen de legalidad, le dio seguridad, el principio de justicia, igualdad, libertad, la paz, los derechos humanos. Esos fueron fue lo básico que tomaron los constituyentes a la hora de redactar la Constitución y están establecidas en el preámbulo de la Constitución. Dicho esto, se puede decir que nuestra Constitución contiene una orientación personalista. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ello? ¿Qué quiere decir? Que personalista. Si se dan cuenta,
en todas las normas, en todas las leyes, siempre hay dos partes de una ley. Una parte considerativa y una parte declarativa. En la parte considerativa, da a conocer el objetivo de la ley o cuál es el espíritu y el objetivo de crear esa ley. Mientras que ya en la declarativa pues se desarrolla ese espíritu y el objeto, o sea, ya empiezan con las normas, el objetivo en sí de la ley. Igualmente sucede en la Constitución. Su parte considerativa es la parte del preámbulo, donde da a conocer el espíritu y el objeto de la misma. ¿Sí? Ese preámbulo prácticamente es la base del país, en los que se mencionaron los principios y valores fundamentales del Estado de Guatemala. A ver, ¿cuáles son esos principios? Digo porque lo pregunto porque cualquiera dirá que es fácil, sin embargo, para la hora del examen no los logran establecer. ¿Cuáles son los valores y principios fundamentales que tomaron los constituyentes a la hora de establecer la ley fundamental del Estado? ¿Quién? A ver, Juan Francisco. Ayúdeme ahí, están tímidos los muchachos hoy. Estoy atendiendo una emergencia y la verdad es que solo me estoy conectado por tratar de estar lo más que pueda, pero me surgió una emergencia y no podía tener atención. Gracias, Juan Fernando. A ver, Helen. Buenas noches, licenciada. ¿Podrían ser los que acabamos de leer en el preámbulo, que son el bien común, la seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz? ¿Podrían ser esos? Ok. Sí, algunos son esos, pero le dio realce a la primacía de la como persona. primacía de la persona humana. ¿Sí? La persona humana es el sujeto y fin del orden social. Ese es el primero. Aquí le está dando prácticamente como base, se va a dirigir, va a establecer que es la persona humana a quien se está dedicando esta Constitución, como sujeto y fin del orden social. Ya en segundo lugar viene lo que es la familia, es el génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad. Ese es el segundo. La familia es el génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad. Y el tercero está en el mismo Estado, es el responsable de la promoción del bien común, de la consolidad del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. Son los tres principios básicos, ¿sí?, que le está dando, que se está dando en el preámbulo, tomando en cuenta siempre legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz, pero como el Estado responsable de este bien común. Entonces, los tres principios, licenciada, sería la persona humana, la familia y el Estado. Correcto, pero completo, o sea, la persona humana como sujeto y fin del orden social. Ajá, sí, solo lo tomé como a modo de... A modo de acortarlo, dice usted. ¿Qué? Sí. Sí, gracias. Licenciada, ¿puede repetir eso de la persona humana, por favor? Está en su Constitución, o sea, les estoy dando los tres principios. El primero de ellos, el Estado le está dando primacía a la persona humana como sujeto y fin del orden social. El segundo es la familia, que es el génesis primario y fundamental de valores espirituales,
Y el tercero, que es el Estado responsable de la promoción del bien común, consolidación de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. Entonces, el Estado prácticamente determina qué valores, o sea, los constituyentes a la hora de redactar determinaron qué valores le dieron prioridad y preponderancia. O sea, le dieron prioridad y asimismo le otorgan el tipo de constitución a la cual pertenece. En nuestro caso, al darle primacía a la persona humana, le está dando una constitución de tipo personalista. Hay constituciones de tipo personalista, de tipo suprapersonalistas y transpersonalistas. ¿Sí? En el caso de una constitución de tipo personalista, prácticamente está como primer lugar adoptando que el Estado va a poner como valor supremo a la persona humana. ¿Sí? Prácticamente el Estado, todo el derecho están para servir a la persona como primacía, como sujeto y fin del orden social. O sea, le está dando un realce a la persona. ¿Sí? A diferencia que las constituciones de tipo suprapersonalistas, aquí le da realce a lo que es a la ciencia, al arte, al oficio, o sea, al trabajo. O sea, el enfoque es distinto. Por ejemplo, en el caso que fuera una suprapersonalista, el Estado está para servir a lo que es a la seguridad o al trabajo. Sin embargo, de acuerdo al tipo personalista del cual pertenece la Constitución, le da realce a la primacía a la persona humana. El Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia. Cuando hablamos de una concepción suprapersonalista, una constitución de tipo suprapersonalista, hablamos de poner en primer lugar los valores colectivos. Ya no solo la persona humana, sino que valores colectivos. Por ejemplo, la cultura, el trabajo. Explico una pregunta. Esa que está diciendo es la transpersonalista. La suprapersonalista. Gracias. Y la constitución transpersonalista, que esta ya su objetivo principal es perseguir valores colectivos. ¿Podría volver a repetir el nombre, licenciada? Concepción transpersonalista. Gracias. ¿Sí? Esta ya va en cuestión de cultura. Igualmente, valores de obras, valores de trabajo. La suprapersonalista es valores colectivos. La transpersonalista, valores de trabajo y cultura. ¿Sí? La nuestra, o sea, la que nos interesa es
la Constitución de tipo personalista y que esta orientación personalista se la distingue, se debe a que el constituyente Ramiro de León Carpio realiza y evidencia en nuestra Constitución que toda la Constitución y todas las leyes van a girar siempre alrededor de la persona humana, ya sola, de forma individual, que habita en el país y en la familia guatemalteca y a todos los habitantes que forman la sociedad. Pero siempre, o sea, la persona humana, o sea, todo gira alrededor de la persona humana para lograr el bien común. Licenciada, disculpe, ¿podría repetir sobre la Constitución superpersonalista? Esa es la que se enfoca en el valor del arte, el oficio y el trabajo. Ajá. Y la ciencia, el arte y el oficio. Ah, ok. Ajá. También valores colectivos. Ah, ok. Uh-huh. Y entonces solo hay tipo personalista, suprapersonalista y transpersonalista. Transpersonalista. Ah, ok. Gracias. Esa era mi duda. Son 3. Son 3. ¿Sí? Entonces, el tipo, o sea, el tipo concepción que le pertenece a nuestra Constitución es eminentemente personalista. También nuestra Constitución tiene elementos liberales, democráticos y sociales. Cuando hablamos de elementos liberales, ¿por qué decimos que tiene elementos liberales? Cuando hablamos de elementos liberales, estamos hablando de libertad. ¿Sí? A ver, ¿quién podría decir por qué tenemos elementos liberales dentro de nuestra Constitución? ¿O algún ejemplo? Ya fue... ¿Ya nuestros representantes? ¿Perdón, André? Tal vez porque somos libres de poder escoger a nuestros representantes. Muy bien. Gustavo. Porque somos libres de hacer lo que la ley no prohíbe. Ok, muy bien. Sí, en efecto, porque nuestra Constitución regula ciertas libertades. ¿Sí? Dentro de ellas que la persona puede hacer lo que la ley no prohíbe, que está regulado en el artículo 5. Otros, por ejemplo, que la libertad de emisión del pensamiento, libertad de religión, libertad de industria y comercio. O sea, tiene dentro de su contenido libertades. A ver, Sonia. Licenciada, buenas noches. Antes de que se acabe el tiempo de la clase, quería preguntarle, ¿para cuándo solicita usted el trabajo que mencionó al inicio? Todavía no he puesto fecha. Los parámetros se los voy a dar el lunes, les mencionaba. Entonces, ¿eso quiere decir que se entregaría durante exámenes finales? Sí, durante exámenes finales. Licenciada, disculpe, pues yo había entendido de que cuando ya sean exámenes finales, como que nos enfocamos ya en eso. No sé si, como, por eso preguntaba la fecha, porque si no ya sería dentro de exámenes finales. Sí, de hecho va a ser dentro de exámenes finales. O sea, aquí ya no tenemos tiempo, ya solo tenemos una clase el lunes. Caso contrario, voy a tener que citar los fines de semana.
digamos. O sea, cuando hablamos de que la ley regula libertades, la ley nos establece que podemos hacer todo lo que la ley no prohíbe. Únicamente nos restringen ese derecho solo cuando haya invasión al territorio, perturbación grave de la paz, actividades contra la seguridad, o cuando en su defecto el Estado debe decretar algún estado de excepción. Es la única forma en la que el Estado puede restringir algunos de los derechos que le corresponden a los habitantes del país. Es la única forma. ¿Sí? Y no todos los derechos, ya sabemos cuáles son esos derechos que están, que no están plenamente garantizados por el Estado. También tiene la Constitución elementos democráticos. ¿Por qué creen ustedes que tenga elementos democráticos? Porque el pueblo delega a sus representantes. Correcto, empezamos por ello. Que la Constitución tiene elementos que enmarcan lo que es la democracia. Primeramente, pues delega su representación a los constituyentes para su creación. ¿Sí? Y los constituyentes se eligen a través de un procedimiento democrático. Igualmente, la participación ciudadana es tan importante que participamos dentro de las elecciones de constituyentes. Igualmente, para establecer, elegir a representantes de cargos públicos, también emitimos lo que es el sufragio universal. Está en la Constitución regula, además, aunado a ello, regula lo que es el derecho a elegir y ser electo. Eso es parte de un elemento democrático, de queremos ser electos para algún cargo público, tenemos ese derecho de elegir a quién va a optar a ese cargo público. Tenemos también el derecho de participar en actividades políticas. Nadie nos veda ese derecho. Tenemos el derecho de petición en materia política. El sufragio universal. El derecho a sindicalizarnos algún sindicato. O sea, esos son elementos de democracia, democráticos, donde exista la participación ciudadana. Y por último, también tiene elementos sociales. ¿Sí? Dentro de los elementos sociales son aquellos elementos que promueven igualdad. ¿Sí? ¿Cuál podría ser un elemento social? El derecho a la familia, el derecho a la cultura, a la protección de grupos étnicos, el derecho a la salud, derecho a la educación, a la asistencia social, derecho al trabajo, derecho a la seguridad social, el derecho a la huelga. Son algunos ejemplos de lo que son elementos sociales de los cuales contiene la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Sí? En conclusión, en este tema, la Constitución Política de la República de Guatemala tiene un concepto de tipo personalista porque prácticamente le da prioridad a la persona humana y todo está al servicio de la persona humana. También tiene elementos liberales, democráticos y sociales. ¿Sí? Y en el cual enmarcamos algunos de los ejemplos. ¿Alguna duda o pregunta? No, Lixa. Ok. Armando, muchas gracias. Tengan un feliz provecho y tengan feliz noche.
Igualmente, Ligda, feliz noche. Nos vemos el día lunes.